Bueno, vamos a resolver unos ejercicios de ortogonalidad y de ortonormalidad. Nos dice, dos vectores u y v son ortogonales, sí. La respuesta es muy sencilla. Dos vectores u y v son ortogonales cuando su producto interno es igual a cero, siempre y cuando ni el vector u ni el vector v sean un vector nulo. Esto es, si el producto interno de dos vectores es igual a cero, con u diferente del vector nulo y v diferente del vector nulo. Al ser ortogonales, los vectores forman un ángulo de 90 grados. Si sacamos el coseno de 90 grados, nos da 0. Por lo tanto, se cumple que coseno de 90 es igual con 0, igual a esto. Y la única manera de que esta fracción sea 0 es que el numerador sea 0. Entonces, por eso implica que el producto interno debe de ser igual con 0. Entonces, si nosotros tenemos dos vectores, tenemos un vector u y tenemos un vector v, si el ángulo que forman es de 90 grados o bien pi sobre 2 radianes, los vectores u y v son ortogonales. Y la forma de demostrarlo es que al realizar su producto interno nos va a dar 0. Así de sencillo. Bueno, usamos este mismo marco. Y luego nos dice, dos vectores u y v son ortonormales, sí. Dos vectores u y v son ortonormales si además de ser ortogonales son también de norma 1. Es decir, si dos vectores, su producto interno es 0 y ninguno de los dos vectores es nulo, son ortogonales, como lo vimos anteriormente. Pero si además la norma de esos vectores es igual a 1, la norma de los dos vectores son de norma 1, entonces los vectores son ortonormales. Esto sería, si tenemos dos vectores de nuevo, el vector u y tenemos al vector v. Si nosotros hacemos el producto interno entre los vectores u y v y nos da 0, y sacamos la norma de u y nos da 1, y sacamos la norma de v y nos da 1, entonces estos dos vectores son ortonormales. Así de sencillo. Bien, seguimos con el tercer ejercicio. Determina el conjunto ortogonal en R en 3. Entonces tenemos cuatro opciones, son cuatro conjuntos de vectores. Para saber si los vectores son ortogonales, tenemos que probar primero que los vectores sean ortogonales entre sí, es decir, que este sea ortogonal a este, que este sea ortogonal a este y que este sea ortogonal a este. Y lo probamos. Entonces tenemos los tres vectores, b1 es igual a 2, 2, 1, b2 es 2, menos 1, 2 y b3 es menos 1, 2, 2. Hacemos la prueba, hacemos el producto interno entre estos dos. Vamos a utilizar el producto interior euclidiano como producto interno para simplificar las cosas. Entonces tenemos el producto interno b1 y b2, sería 2 por 2, 2 por menos 1, menos 1 por 2. Al hacer las operaciones nos da 4 menos 2 y menos 2 y esto es igual con 0. Entonces son ortogonales. El vector 1 y el vector 2, estos dos son ortogonales. Y luego probamos 1 y 3. Del vector 1 y 3 hacemos el producto interno, 2 por menos 1, 2 por 2, menos 1 por 2. Y esto nos da menos 2 más 4 menos 2. Sumamos y nos da 0. Son ortogonales. El vector 1 y el 3 son ortogonales. Ahora solamente nos falta probar si el vector 2 y el vector 3 son ortogonales también. Hacemos el producto interno entre 2 y 3, sería 2 por menos 1, menos 1 por 2 y 2 por 2. Aquí está. Esto nos daría menos 2 más 4, sumamos y esto nos da 0, son ortogonales. Los vectores son ortogonales entre sí, entonces el conjunto sí es ortogonal.
Ahora, como ya determinamos que este es, los demás ya no van a ser, porque de aquí nos dice que uno de ellos es, pero de todos modos vamos a probar. Probamos que los vectores sean ortogonales usando el producto interno. El vector 1 con los demás y el vector 2 con el vector 3. Entonces tenemos los tres vectores, sería el vector 1, 1, 1, 2, 2, 2, menos 1, menos 1 y menos 1. Es lo que dice aquí el inciso B. Hacemos el producto interno entre estos dos, sería 1 por 1, 1 por 2, perdón, 1 por 2, 1 por 2 y 1 por 2. Aquí están los tres productos. Sumamos 2, 2, 2, nos da 6, no son ortogonales. Entonces ya no hacemos más análisis, puesto que el vector 1 y el 2 no son ortogonales, por lo tanto el conjunto no es ortogonal. Ahora vamos con el inciso C. Igual, probamos que los vectores sean ortogonales usando el producto interno. Probamos el 1 con el 2, el 1 con el 3 y luego el 2 con el 3. Probamos el 1 con el 3, tenemos con 1 con el 2, tenemos 1 por 0, aquí está, 0 por menos 3, aquí está, 3 por 0, aquí está. El producto nos da 0, 0, 0, suma es 0, entonces el producto interno nos dio 0, son ortogonales. Ahora vamos a probar el vector 1 y el vector 3. Probamos el vector 1 con el vector 3, sería 1 por 4 más 0 por 0 más 3 por 0. La suma de esto nos daría 4, entonces no son ortogonales. Aquí igual ya no tenemos que hacer más análisis porque al tener que los vectores 1 y 3 no son ortogonales, por lo tanto el conjunto no es ortogonal. Aquí hicimos la prueba para el vector 2 y 3. El vector 2 y 3 son ortogonales, pero solo son ortogonales el 1, el 2 y el 2 con el 3. El 1 y el 3 no son ortogonales, por lo tanto el conjunto no es ortogonal. Por último, probamos el cuarto conjunto de vectores, que nos dice que son el vector 1, 1, 0, 0, el vector 2, 2, 0, 0, el vector 3, 0, 2, 3. Hacemos la prueba, vector 1 con el vector 2, probamos si son ortogonales, hacemos el producto interno, sería 1 por 2, aquí está, 0 por 0, 0 por 0. Esto nos da 2, la suma nos da 2, no son ortogonales. Ya no hacemos más análisis, puesto que el vector 1 y el vector 2 no son ortogonales, por lo tanto el conjunto no es ortogonal. La respuesta es el inciso A. El conjunto ortogonal es el inciso A y es un conjunto ortogonal de R en 3. Pasamos al siguiente inciso, al siguiente problema. Nos dice, determina el conjunto ortonormal en R en 2. Justifica tu respuesta. De estos cuatro conjuntos, uno de ellos es ortonormal. Entonces, para que sean ortonormales, los vectores deben de ser unitarios. Este debe ser unitario o de norma 1. Este debe ser de norma 1 y luego estos dos deben de ser ortogonales. Vamos a probar los conjuntos. Primero determinamos si los vectores del conjunto son de norma 1. Usamos el producto interior euclidiano como producto interno. Entonces aquí tenemos el conjunto de vectores. El vector 1 es 1,1. El vector 2 es 1, menos 1. Sacamos la norma del vector 1, que sería la raíz cuadrada del producto interno del vector con sí mismo. Entonces sería 1 por 1, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Esto nos da raíz de 2. Entonces, como este vector no es unitario, por lo tanto no es de norma 1, entonces no puede ser un conjunto ortonormal. Aunque estos dos fueran ortogonales, no importa. Al ser ortogonales, solo son un conjunto ortogonal, no un conjunto ortonormal, porque los dos vectores deben de ser de norma 1 y este vector no es de norma 1. Entonces, no es un conjunto ortonormal. Descartamos el inciso A. El inciso B. Primero determinamos si los vectores del conjunto son de norma 1. Aquí tenemos el conjunto de vectores. Tenemos el vector 1,1 y el vector 2, 1,0. Hacemos la prueba. La norma del vector 1 sería la raíz cuadrada de estos al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos da 2, raíz de 2. Al ser raíz de 2, entonces no es de norma 1. Igual que en el inciso anterior, al no tener norma 1, no puede ser un conjunto ortonormal. Por lo tanto, no es un conjunto ortonormal. Probemos con el conjunto del inciso C.
tenemos los vectores es 1,0 y B2 es 0, menos 1. Sacamos la norma del vector 1, sería la raíz cuadrada de la suma de los elementos al cuadrado, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, esto es igual a 1, raíz de 1 es 1. El vector es de norma 1, ponemos palomita. Y luego sacamos la norma del vector 2. Al igual que en el vector 1, la norma 2 sería la raíz cuadrada del producto interno de este vector con sí mismo, sería 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y esto nos da 1. Aquí sería menos por menos más, 1 por 1, 1. Más 0 es 1, raíz de 1, 1. El vector 2 también es de norma 1. Los dos vectores son de norma 1. Ahora probamos si son ortogonales. Hacemos el producto interno entre estos dos vectores. Y si el producto interno nos da 0, entonces son ortogonales. Vamos a hacer 1 por 0 es 0. Y más 0 por menos 1, que también es 0. Entonces sería, bueno, aquí está mal, aquí debe ser 0. 0 más 0. 1 por 0 es 0. Y 0 por menos 1 es 0. 0 más 0 es 0. Los vectores son ortogonales de norma 1. Es decir, los dos son ortogonales y además son de norma 1. Por lo tanto, el conjunto es ortonormal. Entonces la respuesta es el inciso C. Pero bueno, vamos a probar con el inciso D para garantizar que solamente hay un conjunto ortonormal. Primero determinamos si los vectores del conjunto son de norma 1. Aquí están los vectores. El vector 1 es 1,0 y el vector 2 es menos 1,0. Calculamos la norma del vector 1. Tenemos la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, aquí está. El resultado es 1, si es de norma 1 le ponemos palomita. Sacamos la norma del vector 2, tenemos la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, más 0 al cuadrado sigue siendo 1, raíz de 1 es 1. Los dos vectores son de norma 1. Ahora probamos si son ortogonales. Calculamos el producto interno de este vector con este vector, sería aquí está. Multiplicamos este por este y este por este, sería 1 por menos 1 más 0 por 0. 1 por menos 1 es menos 1 más 0 y el resultado es menos 1. Entonces no es 0, el producto interno no es 0, por lo tanto no son ortogonales. El conjunto tiene dos vectores unitarios, pero no ortogonales, por lo tanto el conjunto no es ortonormal. La respuesta es el inciso C. El conjunto de vectores del inciso C es el conjunto ortonormal de R en 2. Ahora vamos con el problema número 5. Considera la base ortogonal B igual, y son los vectores E igual a este vector, 2, 2, menos 1, F igual a 2, menos 1, 2, G igual a menos 1, 2, 2. Determina las coordenadas del vector 1, menos 1, 0 referentes a la base B. Primero, necesitamos saber qué significa eso de las coordenadas. Vamos a hacerlo aquí. Nosotros podemos tener un conjunto de vectores. Vamos a hacerlo, para hacerlo simple, lo vamos a hacer en dos dimensiones. Tenemos el vector de base B1 y tenemos un vector base B2. Ahí dice que son ortogonales. Bueno, no importa aquí si son o no son ortogonales. Nosotros tenemos un vector. Vamos a ponerlo aquí. O bueno, ahí no. Vamos a ponerlo así. Este vector yo lo puedo descomponer en una componente que pase por este vector y en otra componente que pase por este vector. Entonces aquí yo le pondría yo un C1 por este vector B1 y aquí tendría yo un valor C2 por este valor B2. Entonces este vector U lo voy a componer por estos dos vectores, C1 por B1 más C2 por B2, donde esta sería la proyección de este vector sobre este vector, y este de aquí C2B2 sería la proyección de este vector sobre este vector. Entonces de aquí, estos vectores son los vectores de base, los que forman todos los vectores de este espacio. Y a C1 y C2 se les llama coordenadas. Entonces, dada una base B,
podemos representar cualquier vector u en términos de esa base. Para ello necesitamos obtener las coordenadas de dicho vector u, las cuales son los valores de c del siguiente sistema de ecuaciones, que sería este sistema de ecuaciones. Ahora, sea la base b compuesta por los vectores de base b1, b2, b3, etcétera, hasta bn para el espacio vectorial b, y el vector u pertenece a este mismo espacio vectorial, es decir, el vector u es una combinación lineal de estos vectores. Aquí está, el vector u es una combinación lineal de estos vectores. Visto de otra forma, este de aquí sería la proyección de u sobre este vector, esto de aquí sería la proyección de u sobre este vector, y este sería la proyección de u sobre este vector. Entonces podemos utilizar el principio de proyecciones, pero sería un poco más complicado. Lo más sencillo es plantear este sistema de ecuaciones donde las incógnitas son las coordenadas del vector u respecto a la base b. Para este problema en específico tenemos nosotros esta combinación lineal con los vectores e, f y g multiplicados por c1, c2 y c3. Este debe ser c3 y c3, c1, c2 y c3. Listo. Entonces sería c1 por el vector e, aquí está, c2 por el vector f, aquí está, c3 por el vector g, aquí está, y esto debe ser igual al vector u, donde nos dice que el vector es 1 menos 1, 0. Lo que hacemos nosotros es encontrar a estos vectores. Los tenemos que encontrar, entonces vamos a encontrarlos resolviendo este sistema de ecuaciones. Representamos el sistema de ecuaciones con una matriz aumentada. Aquí está la matriz aumentada. Para resolver esa matriz aumentada, la podemos aplicarle Gauss-Jordan o cualquier otro método de solución de sistemas de ecuaciones. Como ya lo he hecho yo, voy a utilizar el Octave para resolver el Gauss-Jordan de esta matriz ampliada. ¿Por qué? Porque bueno, el Octave es bastante fácil de utilizar y además es gratuito. Entonces aquí le ponemos CLC para que se borre eso de allá. Planteamos la matriz A. La matriz A sería 2, 2, menos 1, 1. Y luego el segundo renglón, 2, menos 1, 2, menos 1, punto y coma, menos 1, 2, 2 y 0. Ahí está mi matriz. A esta matriz le aplico RREF, que sería la reducción de Gauss-Jordan. Y esto nos da, bueno, falta hacer un paso más. Format. Que lo quiero en resultado en forma racional. Ahora sí, ponemos RREF A y aquí tenemos el resultado. 1, 0, 0, aquí está, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 tercio y menos 1 tercio. Este sería, al aplicar la reducción de Gauss-Jordan, nos queda esto. Hay aplicaciones en los móviles que pueden utilizar para hacer la reducción de Gauss-Jordan. Le ponen ahí en la Play Store o en la App Store solución de Gauss-Jordan para matrices y ya ustedes lo pueden aplicar de manera muy rápido para no hacerlo de forma manual. ¿Esto qué implica? Esto implica que C1 vale 0, C2 vale 1 tercio y C3 vale menos 1 tercio. Entonces, las coordenadas del vector referente a la base B son 0, 1 tercio y menos 1 tercio. Entonces, para formar este vector, C1 valdría 0, 0 por este vector, 1 tercio por este vector y menos 1 tercio por este vector, y el resultado nos daría esto. Podemos comprobarlo de manera rápida. Lo podemos hacer así. Podemos ponerle 0 que multiplica y ponemos al primer vector, que sería 2, 2, menos 1, aunque este no tiene mucho caso porque es 0. Y luego más 1 tercio, voy a ponerlo así como 1 entre 3, entre paréntesis, por, y luego ponemos al siguiente vector que es 2, menos 1, 2, y luego más, ponemos el siguiente valor de c que sería menos 1 tercio, que multiplica al vector 3 que es menos 1, 2, 2. Le damos igual y el resultado nos da 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0.
Entonces estamos correctos. Estas son las coordenadas de este vector referentes a esta base. Por último, ejercicio número 6. Dice, ¿en qué consiste el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt? A grandes rasgos, el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt consiste en convertir cualquier base de algún espacio vectorial en una base ortonormal. En eso consiste el proceso, es decir, la respuesta a esta pregunta puede ser simplemente esta. El proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt consiste en convertir cualquier base de algún espacio vectorial en una base ortonormal. Ahora, para entender bien este proceso es necesario entender bien qué es una proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio. Entonces aquí tenemos esto, tenemos un espacio vectorial y tenemos este vector u que no pertenece al espacio vectorial. En este diagrama el vector u no pertenece al espacio vectorial. La proyección del vector sería como la sombra de este vector u sobre este espacio. Entonces la proyección del vector u sobre el espacio vectorial es el vector de proyección proj, este de aquí. Este vector de proyección sí pertenece al espacio vectorial, entonces este vector de aquí sí pertenece al espacio porque sería la representación más aproximada de u. Es la sombra de u sobre este espacio. Y ahora tenemos un vector w. Este vector w sale hacia acá del espacio. Entonces el vector w es ortogonal a todo el espacio vectorial. El vector w es ortogonal a todos los vectores que pertenecen a este espacio vectorial. Entonces aquí dice aquí, el vector w es un vector ortogonal al espacio vectorial. La finalidad es obtener a este vector w. Este vector w es la proyección ortogonal del vector u sobre este espacio vectorial. Siguiendo el diagrama que tenemos, podemos decir que el vector w es igual al vector u menos el vector de proyección b. Es decir, w es igual a u menos el vector de proyección. Si hacemos esto aquí, voy a borrar esto. Tenemos nosotros al vector u. Voy a dibujarlo así con rojo. Este es el vector u. Y luego tenemos al vector de proyección. Y tenemos al vector w. Vamos a notar algo. Como el vector de proyección pertenece al espacio vectorial, el vector w es ortogonal al vector de proyección. Ahora, si nosotros seguimos la suma de vectores, sabemos que los vectores que se suman sería donde empieza uno termina el otro, donde empieza uno termina el otro. Tenemos que el vector u es igual al vector de proyección más el vector w. Este vector más este vector nos da este vector u. De aquí despejamos el vector w y nos va a dar, este lo pasamos restando, nos queda que es el vector u menos el vector de proyección. Entonces la finalidad es encontrar a este vector que es ortogonal a este espacio vectorial, bueno, a este vector precisamente. Listo, entonces aquí tenemos esta ecuacióncita de aquí. Ahora, el vector de proyección se puede formar con la base del espacio vectorial. Como este es un espacio vectorial, aquí nosotros tenemos vectores base y este vector de proyección puede estar en términos de esa base vectorial. Entonces este vector está compuesto por una base vectorial como le hicimos nosotros acá. Va a tener sus coordenadas. Nosotros vamos a tener una base de ese espacio vectorial y el vector de proyección va a estar formado por los vectores de esa base, de esta base de este espacio vectorial. Ahora sí, ¿en qué consiste pues el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt? Sea B una base, aquí está, es una base cualquiera, no necesariamente debe ser ortogonal, puede ser una base cualquiera, para un espacio vectorial V. El proceso para convertir esta base en una base ortonormal es el siguiente. Primer paso, vamos a normalizar al primer vector de la base. Es decir, vamos a hacerlo unitario. Entonces, el vector 1
unitario, el primer vector de la base ortonormal va a ser igual al vector 1 de la base dividido entre la norma de 1. Entonces aquí tendríamos nosotros un vector unitario ya, y ese vector unitario es el vector 1. Así tendremos un primer vector unitario, ya tenemos uno. Ahora 2, dice, obtenga la proyección ortogonal del segundo vector sobre el primer vector unitario. Antes de revisar esto, vamos a seguir las instrucciones que nos dicen aquí. Entonces, vamos a hacerlo de acá. Vamos a borrar este frame. Entonces tenemos una proyección sobre un vector unitario. Tenemos nosotros el vector unitario, lo voy a poner así. Este vector unitario es el vector que obtuvimos del punto número 1, que sería el vector B1. Ese es mi vector unitario. Y luego tengo el segundo vector del espacio, perdón, el segundo vector de la base, que sería el vector U2. Yo necesito proyectar este vector sobre este vector para obtener un vector de proyección. Voy a hacerlo aquí para no borrar el otro. Entonces este vector verde es mi vector de proyección. Y este vector en negro sería mi vector W, que es la proyección ortogonal, lo que necesitamos. Entonces, si recordamos nosotros la definición de proyección, que fue uno de los ejercicios que ya hicimos anteriormente, sabemos que la proyección de este vector 2 con este vector 1 va a ser igual al producto interno del vector U2 con el vector B1 dividido entre la norma del vector B1 elevada al cuadrado multiplicado por el vector B1. Esto es una expresión que ya obtuvimos en una tarea anterior. Ahora, como el vector B1 es unitario, entonces la norma al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, este vector de proyección va a ser igual simplemente al producto interno de U2 con B1 multiplicado por B1. Ahora sí podemos sacar el vector W. El vector W es igual al vector U, dijimos que es este, menos el vector de proyección. El vector U2 menos la proyección. U1. Bueno, aquí sería más bien U2, no U1. Déjenme lo corrijo. Aquí sería U2, la proyección de U2 con B1. Sería U2 con el vector B1 multiplicado por el vector unitario B1. Ahora, el vector 2, vamos a normalizar el vector W. Sería el vector W entre la norma del vector W para que sea unitario. Es decir, nosotros de aquí sacamos un vector B2 que tenga la dirección de W. Entonces a W lo dividimos entre su norma y obtenemos al vector B2. De manera que ya tenemos nosotros un vector B1 y un vector B2 que son ortonormales. Son ortogonales entre sí porque tienen un ángulo de 90 grados y como los dos son de norma 1, son ortonormales. Entonces nos regresamos a los apuntes. Ahora sí. Obtenga la proyección ortogonal del segundo vector sobre el primer vector unitario. Aquí tenemos el vector U2 menos esto de aquí que es la proyección. Es el producto de aquí debe de ser el, perdón, aquí está mal, aquí debe ser U2. Aquí debe ser U2. De U2 con el vector 1 multiplicado por el vector 1. Esta sería la proyección del vector 2 sobre el vector 1 unitario. Esta es la proyección. El vector menos la proyección me da el vector W. Dividido entre su norma me da al vector 2. Y listo. Hacemos este segundo paso.
Ahora dice, la proyección ortogonal sería el vector W. La proyección ortogonal. Acuérdense que el vector W es este de acá, el que es ortogonal al espacio. Lo que teníamos nosotros aquí en un principio. El vector W es la proyección ortogonal. La proyección ortogonal sería el vector W, que es la diferencia entre el vector a proyectar, que es el vector U2, y el vector de proyección, que sería este de aquí, es el vector de proyección. Se divide entre su norma, si se fijan es lo mismo que tenemos en el numerador, solo que la norma de este vector para hacerlo unitario. De esta forma, los vectores unitarios B1 y B2 son ortonormales. Ya tenemos dos. Ahora, paso número 3. Obtenemos la proyección ortogonal sobre el plano formado por B1 y B2. Ahora, estos dos vectores van a formar un plano. Y nosotros necesitamos proyectar ese vector en ese plano. Entonces me voy a ir otra vez aquí al ya. Tenemos nosotros ya dos vectores, los voy a poner así ahora ya unitarios, los dos vectores unitarios los voy a poner así. B1 y B2. Los dos son vectores unitarios, entonces forman un plano con esta base ortonormal. Yo tengo un vector U3, voy a ponerlo así exagerado hacia acá. Este vector U3 yo necesito proyectarlo, voy a proyectarlo sobre el plano que forman U1 y U2, y este vector verde es el vector de proyección. Este vector de proyección yo lo puedo pasar hacia acá para tener las componentes de este vector de proyección en términos de B1 y en términos de B2. O lo que es lo mismo, este vector U3 lo proyecto sobre B1 y lo proyecto sobre B2. Por lo tanto, mi vector de proyección, este de aquí, va a estar compuesto por la proyección del vector U3 con el vector B1, y como B1 es unitario, lo dejo representado así, más la proyección de U3 sobre B2. Este de aquí debe ser, no, sí, se dice B2. El vector U3 sobre el vector 2 por el vector unitario 2. Esta es mi proyección. Ahora yo necesito otra vez el vector W. Este vector W es perpendicular a la proyección, y el vector W va a ser igual al vector U3 menos el vector de proyección. U3 proyectado sobre B1 menos por más es menos, vector U3 proyectado con el vector B1, perdón, B2, aquí ya sería B2, con el vector B2 por el vector B2. No, es unitario, entonces lleva gorrito. Y este es el vector W. Ahora, si yo quiero un vector unitario 3, lo que hago es normalizar al vector W. Y tengo vector W entre su norma. Y ahora voy a tener un vector V3 o B3 unitario en dirección del vector W. Al final voy a tener el vector B1, el vector B2 y al vector B3. Los tres vectores son unitarios y son ortogonales, por lo tanto son ortonormales. Y ya tengo una base de R en 3 de un conjunto de tres vectores ortonormales. Regresamos acá. Obtenemos la proyección ortogonal sobre el plano formado por B1 y B2. Entonces aquí tenemos el vector B3 va a ser igual
al vector W que está en el numerador. El vector W es el vector U3 menos la proyección que está en términos de la proyección de U3 con el vector B1 menos el vector 3 proyectado con B2. Aquí está. Esto lo dividimos entre su norma y obtenemos el vector B3. La proyección ortogonal sería el vector W, el numerador, que es la diferencia entre el vector a proyectar, U3, y el vector de proyección. En este caso, el vector de proyección queda en términos de la base formada por B1 y B2. B1 y B2. Esta sería como C1 por B1 más, bueno, aquí menos C2 por B2. Entonces C1 es esto y C2 es esto. Se divide AW entre su norma para hacerlo unitario, aquí está, y con ello obtenemos los vectores B1, B2 y B3 ortonormales. Entonces ya tenemos 1, 2, 3 vectores ortonormales. Ahora, para el paso 4, obtenemos la proyección ortogonal sobre el espacio formado por los vectores B1, B2 y B3. El proceso es el mismo, pero ahora nosotros tenemos una proyección o un espacio ortonormal. ¿Dónde lo dejamos aquí? Acá arriba. Ahora ya tenemos un espacio, este está formado por B1, B2, B3 y tenemos la proyección, entonces sería el U4 reproyectado en U1, en B1, B2, B3 y luego después si este ya sería B4, ya tenemos 4 vectores, entonces sería U5 proyectado en B1, B2, B3 y B4, es decir, siempre de n-1 y siempre vamos a obtener el vector W como este vector que estamos proyectando menos el vector de proyección. Entonces ahora sí, así sucesivamente, este último vector lo proyectaremos sobre la base ortonormal del formado por B1, B2 hasta Bn-1. Entonces aquí ya tenemos el último vector, o el vector n, sería el vector, aquí está mal, este no es U3, sería UN, proyectado, menos el vector UN proyectado con B1, con B2, con B3, con B4, así hasta Bn-1, dividido todo entre su norma y así obtenemos el vector enésimo. Por ejemplo, si estamos en el 3 y seguimos con el 4, aquí sería B4, aquí ponemos U4 menos U4, la proyección de U4 con B1, de U4 con B2, y aquí dice que U4 con N-1, que sería U4 con U3, que sería el que sigue. Entonces esta expresión ya nos dice todos los términos dependiendo del tamaño de la base del espacio vectorial que estemos trabajando. Al igual que en los casos anteriores, el vector W es la proyección ortogonal, que es la diferencia entre el último vector de la base original, sería UN, menos el vector de proyección en términos de la base ortonormal formada por todos los vectores anteriores, por B1, B2, B3, B4, B5 hasta Bn-1. Esto de aquí sería la proyección del vector UN en el espacio formado por B1, B2, B3, B4 hasta Bn-1. A este vector W lo dividimos entre su norma y obtenemos el último de los vectores unitarios. Al final dividimos este entre su norma para hacerlo unitario y así tener toda la base ortonormal. Y aquí tenemos la base ortonormal B1, B2, B3, B4, B5 hasta Bn. Entonces, de tener una base cualquiera, aplicamos el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, aquí está, y obtenemos una base ortonormal. Está un poquito complicadón, pero bueno, echándole poquita cabeza sale muy fácil.